Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos la última sesión de nuestro seminario de alfabetización de los procesos Cáritas. Como ustedes recordarán, a inicio de año programamos este seminario y estuvimos programando 5 reuniones a lo largo del año para repasar y reaprender y seguir digamos, innovando con el conocimiento y el aprendizaje de los procesos Cáritas. De dos en dos, el día de hoy, como es el último, nos toca conocer y aprender más sobre los procesos Cáritas 9 y 10. Me da mucho gusto que tengamos con nosotros a nuestra colega Aidi Rocío Oviedo Córdoba, que nos acompaña desde Colombia, desde Santa Marta, de la Universidad del Magdalena. Ella es docente allá y tiene un PhD en Ciencias de la Enfermería, Salud y Cuidado Humano. Entonces también es colega Caritas Coach de la primera generación y pues también es coordinadora del Grupo Colombia de la Ciencia del Cuidado Humano, así que tenemos muchas cosas en común, Heidi. Por ahí andamos en los mismos trotes y pues nos reflejamos en muchas cosas y en muchas experiencias personales y profesionales. Así que eso me da mucho más gusto de que estés aquí y que hayas aceptado participar con nosotros, con todo y que fue de última hora, ya que nuestra querida colega Josefina no podía asistir y Airi con todo gusto luego me dijo que sí nos apoyaba. Entonces, muchísimas gracias, Airi. Con todo gusto. Eh, Saludos, te saludamos. Aquí estamos presentes 5 personas del Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano y con mucho gusto de escucharte, pues te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Miluxa. De verdad que, ante todo, agradecerte. Yo sé que todo ese trabajo que tú y el grupo de la Ciencia del Cuidado Humano México está realizando en esto de la alfabetización, en esto de poder llegar y transformar lo que estamos viendo en nuestros entornos, es de un compromiso, un amor por la profesión, un amor por lo que hacemos. Y reconocer que con esta teoría, con todo lo que la doctora Watson nos ha regalado, encontramos como un camino de verdad para transformar ese cuidado que se brinda a las personas. Así que muchas gracias por la invitación. Saludo a las colegas que se conectaron. Y bueno, creo que la pantalla está compartida, ¿no? Sí, sí, aquí se ve tu pantalla, pero quisiera hacer un pequeñito momento de Sí, centrado antes de que sí, yo lo empieces. tengo ahí. Si quieres, Ah, sí. bueno, Ay, qué sí. bonita niña, como toda una Bueno, lo querida haces coach. tú si quieres. No, 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 tú, adelante, adelante. Tú, los micrófonos. Listo, vale. Bueno, aunque no es mío, pero bueno. Creo que como hemos aprendido en cada uno de los momentos que compartimos quienes somos afines a la ciencia del cuidado, es importante que antes de empezar soltemos todo y respiremos como ese acto maravilloso de vida que nos representa el poder respirar. Entonces vamos a hacer nuestro centrado. Bienvenidos a esta meditación. Los invito a sentarse erguidos, descansar los pies sobre el suelo y a descansar las manos sobre el regazo. Y ahora, cómodos, empezamos a prestar atención a nuestra respiración. Cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Cómo refresca nuestra nariz cuando ingresa el aire. Cómo ese aire
va saliendo húmedo y con más calor. No trato de controlarla, solo le presto atención. Me siento cómoda, me siento cómodo. Me relajo. No intentemos controlar los pensamientos. Dejémoslos que fluyan. Prestemos atención a la respiración. Inhalo. Exhalo. Tratemos de ver cuando entra ese aire por nuestro cuerpo, por dónde pasa, hacia dónde va. Y en este momento, como nuestro abdomen cambia de posición, nuestro pecho, inhalo y exhalo. Lentamente empiezo a mover las manos. Empiezo a sentir mi cuerpo. Agradezco estos minutos y me reconecto. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión, la última, como anunció Luxana, de, de la socialización de los procesos Cáritas. Como les dije anteriormente, pues le agradezco mucho a Luxa la invitación y creo que siempre que somos llamados a compartir una experiencia de cuidado, en este caso estos procesos, es una forma de también sentirse uno interpelado de cómo los ha venido aplicando e incluso que ha dejado de aplicar. Y yo creo que ha sido un ejercicio muy bonito e interesante. Y bueno, empiezo por eso, por esa frase de la doctora Jean: el cuidado auténtico trasciende lo físico y toca el alma. Yo creo que estos dos últimos procesos, tanto el 9 como el 10, definitivamente van allá, un poco más allá de lo físico. El reconocer el hecho de que los actos en los cuales nosotros vamos a estar vinculando el cuidado, los reverenciemos como actos sagrados, respetando esa presencia espiritual que hay en esa persona que está vulnerable, definitivamente desde ahí ya tiene un nivel de trascendencia, para no dejarlo solamente, perdón, en el plano físico. Y es que muchas veces ese cuidado que es profundo es el que no se ve, pero ese es el que se siente. Yo les voy a pedir a los que están reunidos acá conmigo que cojan si tienen en sus manos una libretica, y escriban en 5 líneas algo que recuerden de algún momento difícil que hayan tenido que vivir, o si un momento difícil con los cuales tuvieron que brindar esa compasión a otra persona y sintieron que lo pudieron hacer posible por esa fuerza espiritual, por algo que les hizo definitivamente hacer que ese cuidado fuera más profundo. Hay 5 lineecitas, 3 minuticos para hacerlo.
¿Me avisan? Muchas veces nos pasa que creemos que lo que hacemos es únicamente porque nos preparamos para hacerlo desde lo físico y desde lo intelectual, pero no reconocemos que definitivamente hay algo más trascendental que también nos invitó seguramente a que tomáramos la decisión de ser enfermeros, enfermeras, de que eso que para Florence representaba la vocación, de pronto para muchos de nosotros representa el propósito de vida y el motivo por el cual, como lo dice la doctora Watson en una de sus frases, ese sea el motivo por el cual justifique tu presencia en la vida, en la tierra, en ese momento. Entonces, no sé si alguna, perdón, creo que todas somos mujeres, lo quiera compartir, compartirnos eso que escribió, así sea uno, para demorarnos mucho, todos. Italia levantó la mano. Listo, dale, Hola, ¿sí me escuchan? sí te escuchamos. Este, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Quise compartir esta experiencia que tuve recientemente me convertí en mamá y, bueno, no sé si hay más personas aquí que han sido mamás, pero para mí me costó mucho trabajo ese primer mes como adaptarme a esta nueva vida. Y tuve noches y periodos donde yo me sentía muy triste y lloraba y estaba como más irritable. Y fue un periodo, la verdad, muy, muy, muy complicado. Yo no vivo cerca de mi madre vive como a 1 hora de distancia y yo, pues no le contaba como de lo que estaba sintiendo en ese momento porque yo no la quería preocupar y porque ella no podía estar conmigo. Este, pero siento como que ella sabía, de alguna manera sabía como que lo que estaba pasando, ¿no? Este, y, y ella un día pues como dijo, voy para allá, voy a como a darles una vuelta y voy a estar con usted. Y este, yo estaba como que en un momento de crisis muy fuerte y el hecho de que ella fuera, pues me ayudó mucho pues yo la vi y empecé a llorar y mi mamá como que ya me dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Te sientes bien? Y ya yo pude hablar con ella y ella, pues no hizo como que algo extraordinario más que escucharme, decirme que era normal, que era totalmente comprensible, que no pasaba a las mujeres. Entonces yo pues no me sentí como acompañada y como escuchada. Mágicamente como o sea, las siguientes semanas yo me sentí súper bien, ya me sentía con más ánimo, dejé de llorar. No sé, entonces, aunque mi mamá no es enfermera, pero seguramente por ese vínculo que tengo con ella, siento que ese oído que ella me prestó en ese momento me ayuda mucho. Muchas gracias, Italia, claro. Y es que tu mami no es enfermera, pero tiene en sí misma esa vocación de cuidado que tenemos todas las mujeres. Obviamente los hombres también, de su forma, también cuidan, y eso lo vamos viendo. Pero obviamente ella desde su experiencia también. Y lo más importante es que mira que es que al final eso que logró ella contigo al escucharte, al acompañarte, transformó tu vida, porque pasaste de un momento de desesperanza, de estrés, de pesadumbre, a encontrar que esa experiencia que estabas viviendo pues era parte del crecimiento como mujer que estás teniendo ahora en ese ámbito tan maravilloso que es ser madre. Muchas gracias, Vitalia. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Bueno, reconocer entonces que sí, muchas veces nosotros, sobre todo en enfermería, nos pasa que nos creemos todopoderosas y siempre estamos con muchas tareas, muchas actividades y muchas veces llegan momentos de dificultad precisamente por esa carga que tenemos de trabajo. Eh, y es necesario reconocer cuando necesitamos que alguien nos eche una mano, así sea solamente escuchándonos.
pero lo más importante es que reconozcamos que por encima de todo lo que hagamos hay una fuerza superior. Independientemente el dogma de fe que se tenga, eh, llámenlo una energía, llámenlo la naturaleza, llámenlo un ser superior, pero siempre hay alguien que está más arriba, que desde su amor mismo te concede los dones, te concede la fuerza, te concede el discernimiento, te concede la sabiduría para que puedas seguir adelante y levantarte de las diferentes situaciones que tengas. O la vida misma te pone alrededor personas que actúan en esa manera de acompañarte y de hacer que cuando te sientas sin fuerzas, aparece y superas el momento difícil. Y es que eso somos los enfermeros para las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Somos seguramente esos seres de luz que ellos esperan recibir para que los podamos cuidar con compasión y poder salir adelante. Entonces, empecemos con el proceso Cáritas 9, que nos dice que es asistir. ¿Asistir a qué? A las necesidades humanas fundamentales como actos sagrados. Establecer contacto con la mente, el cuerpo y el espíritu de las personas. Cuando yo empecé a tomar el material, retomarlo para preparar esta charla, me di cuenta de algo que antes no había leído. Y es que justo en el capítulo del libro de la doctora Watson, que habla de este proceso Cáritas 9, ella lo inicia tomando un versículo de la Biblia. Y a mí me llamó la atención y por eso lo quise colocar. Ella toma el versículo de 1 Corintios 6:19 que dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Ya no pertenecen a ustedes mismos. Y me hizo pensar que en las diferentes culturas se reconoce que en este cuerpo físico habita el espíritu, el alma. Por ejemplo, en la cultura hindú, el saludo de Namaste es reconocer, me reverencio ante la divinidad que habita en ti. Y obviamente es una manera de decir respeto a ese espíritu que habita en ti. Yo no sé en qué momento, en el trasegar de la vida, en la rutina que a veces nos volvemos tan mecanicistas en lo que hacemos, llegamos, voy a hablar de manera general, no de los enfermeros, los profesionales de la salud llegamos a desconocer que ese cuerpo físico tiene una integralidad y que ahí habita una partícula importante, el alma, el espíritu de la persona. Yo creería que si en realidad tomáramos conciencia de, como lo dice la doctora, establece ese contacto con esa mente, ese cuerpo y el espíritu de las personas, creería que no se quejarían las personas de un trato negligente, de un trato deshumanizado, como lo dice. Entonces, asistir a estas necesidades humanas fundamentales. Cuando la doctora empezó su teoría, por allá en el 79, ella misma lo relata en su libro, tomó las necesidades de Maslow, teniendo en cuenta pues esa escala que todos conocemos. Pero cuando empezó su renovación, se dio cuenta que había mucho más allá de esas necesidades que él nos mostraba. Y ahorita vamos a ver esas otras, que si bien dentro de lo que hace enfermería es como cuidar estas partes de las necesidades básicas, lo que ella nos muestra es también bien interesante para vincular. Entonces recordar que nosotros como enfermeros tenemos un privilegio y es que interactuamos con las personas y podemos entrar físicamente a su habitación, interrumpir allí sus procesos y llegar a tocar físicamente ese cuerpo, pero para brindarle descanso, para que se sienta atendido, para que se sienta que puede llegar a recibir calma a través de lo que hacemos. Y valdría la pena preguntarnos, ¿será que cuando nosotros irrumpimos en la habitación de un paciente, le traemos ese descanso, esa calma? ¿O entramos y salimos de las habitaciones escasamente de pronto saludando, o a veces ni siquiera eso, sino entramos a cumplir con hacer un procedimiento, un proceso, pero nos olvidamos que esa persona que está ahí acostada está esperando tener una interacción con alguien, porque de pronto está solo, que está vulnerable
y que de pronto el espacio seguro que tiene es sencillamente su cama y que muchas veces irrumpimos en ella, muchas veces ni siquiera le pedimos permiso, autorización para descubrirlo y que de alguna forma se siente vulnerado y obviamente no tenido en cuenta como persona. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de tocar físicamente a una persona, eh, porque estamos solventando alguna de sus necesidades físicas que vamos a ver ahora más adelante una por una, eh, es reconocer que nos están compartiendo su propia dignidad, su privacidad. Nos están compartiendo incluso cosas que solamente son privadas para él en su entorno familiar. Y que de pronto nosotros somos agentes externos que primera vez nos ven, pero en la manera como lleguemos a esa persona, como hablemos con él, en la manera como en realidad eh, tengamos esa conciencia de honrar a esa otra persona en la manera como le hablamos, como realizamos cualquier procedimiento con él, la manera como lo escuchamos incluso. Entonces es allí cuando cada acto físico en verdad va a tocar el espíritu de esa persona y va a hacer esa diferencia de ese momento en que él se está sintiendo cuidado por nosotros. A veces pasa en los ambientes hospitalarios que la vida pasa muy rápido. Empieza el turno, se entrega, se hace ronda, se empiezan las actividades, eh, sale un paciente para un procedimiento, llega un rayos X, cirugía, va desarrollándose el turno y muchas veces la persona que está allí solo ve que la vida va pasando rápidamente porque nadie se detiene de pronto como a hacer un alto y decir, tú estás aquí y yo estoy para ti. Y de pronto sea esa oportunidad que necesita esa persona para sentirse alguien, no un mueble más dentro de una infraestructura de un hospital, de una clínica. Pero imagínense que la doctora nos muestra que si miramos las necesidades básicas, sabemos que es la alimentación, la respiración, eh, la higiene, la eliminación misma, creo que ya la repetí. Pero ella encontró en su análisis que hay otras necesidades que son aún más profundas y que también se vuelven, valga la redundancia, necesarias que las tengamos en cuenta y que miremos cómo las podemos solventar en el día a día que tenemos con las personas que cuidamos. Necesidad de trabajo y propósito, necesidad de logro, necesidad de afiliación, de sentir que tiene su familia, que pertenece, que tiene un arraigo, necesidad de conocimiento, necesidad de belleza estética, necesidad de autoexpresión, necesidad de juego y relajación, necesidad de autorrealización. Y algo muy importante, la necesidad de conectarse con aquello que es mayor al ser, con ese sentido de asombro y misterio que nos genera el reconocer la vida misma. Yo creo que cada vez que nosotros podemos abrir los ojos cada mañana, se vuelve un acto de gratitud, pero a veces ni siquiera damos gracias por eso. De pronto, cuando la persona está en una situación de enfermedad, está pasando por una situación en su vida que se siente frágil, empieza a reconocer que cada acto pequeño, el respirar, el poder comer, el poder levantarse, el poder comer por sí solo, el poder bañarse, el poder vestirse, el poder tomar su computador y buscar una información. Cada una de esas acciones que para nosotros pueden ser triviales y no le ponemos atención, simplemente me levanto, me baño, desayuno, me visto, salgo, camino, trabajo. Pero de pronto cuando estamos vulnerables o frágiles es que reconocemos el valor de cada una de esas cosas que tenemos y que definitivamente debemos dar gracias. Porque hoy, mientras estamos aquí reunidas nosotras 5, hay personas que en este momento se sienten tristes porque no pudieron levantarse a bañarse, porque no han podido cepillarse sus dientes o porque les trajeron un desayuno que ya a esta hora está frío porque se lo dejaron en una mesa que está lejos de él y que nadie ha entrado a la habitación a decirle, ¿quieres que yo te dé el desayuno? Hay situaciones en donde hay mucha soledad, en donde los diagnósticos médicos y toda esa visión biomédica se reduce a un diagnóstico, a un tratamiento terapéutico y a que
soporte lo que tiene que soportar por una enfermedad que le diagnosticaron. Pero no nos detenemos a reconocer esa necesidad de que él conozca qué es lo que le pasa, que él pueda expresar sus dudas, sus inquietudes, que a pesar de lo que esté viviendo podamos crearle eso que te hablaba en el proceso Cáritas 8, crear un ambiente de sanación que le permita reconocerse en dónde está y cómo puede salir de allí. Entonces, este proceso nos dice que se requiere del cuidado del alma, así como del cuidado físico para responder a todas y cada una de las necesidades. En ese sentido que todo el espíritu se encuentra en cada necesidad física y no física. Se me voló aquí una información. Bueno, no importa, vamos para acá. Entonces empecemos por las necesidades físicas. Ya les hablé un poquito de que vamos a tocar esas no físicas, pero vamos a devolvernos a las que son necesidades físicas. La necesidad humana de alimento y fluido es una de las primeras que sabemos que hay que alimentarse para poder tener energía, para que todos los procesos metabólicos se den en nuestro cuerpo y que de esa manera tengamos esa fuerza para poder levantarnos, para poder participar en todas nuestras actividades. Y alimentar a otro ser humano para nosotros no debe ser simplemente pasarle un alimento o, como muestra la foto, darle la comida. Es saber que estamos dando y recibiendo de ese ser humano. Que esa persona tiene unas conductas, unos hábitos que están asociadas a su alimentación. Desde que crecemos, desde que estamos en nuestro entorno familiar, se crean hábitos, se crean sensaciones y emociones alrededor de los alimentos. Yo creo que ustedes cierren sus ojitos, imaginen por un momento esa comida con sabor a mamá, esa comida que te devuelve a tu infancia. Uy, Dios mío, me quebranté. Esa comida que te devuelve a tu infancia y te hace sentir que mamá te preparó con amor. Imagínense que nosotros cuando estemos cuidando a una persona con un plato de comida que de pronto no es lo que quiere comer, porque todos sabemos que la alimentación de las clínicas no puede ser, no tiene ese sabor de amor familiar que puede tener. Tiene lo que necesita para que pueda salir adelante. Pero ¿qué tal si cuando nosotros lo alimentamos, le hacemos recordar qué es esa alimentación? ¿Usted qué acostumbraba a comer cuando estaba en su casa? ¿Qué le gustaría que tuviera su plato? Ah, bueno, hoy no tiene eso, hoy trajeron esto y sin sal y con poca grasa, pero es significativo hoy porque con eso usted se va a recuperar. Pero no, a mí me duele cuando a veces en las supervisiones de práctica uno encuentra unas realidades de unas mesas de alimentación con la comida del desayuno, luego la del almuerzo, la de la noche, y que nadie se detenga a decir, bueno, ¿por qué no está comiendo esta persona? Una vez nos pasó, voy a ser un poquito anecdótica. Me avisas, Luxa, si voy muy despacio, pero me parece importante. Nos pasó que hicimos con los chicos la ronda y nos dimos cuenta que el señor tenía 2 comidas ahí. Y entonces le dije a la chica, vamos a averiguar qué pasa acá. Y resulta que el señor estaba con endentulismo, o sea, si no tenía ni un dientecito en su boca y le traían carne, le traían plátano, le traían cosas duras, él decía, yo no puedo comer nada de eso. Pero nadie se había detenido antes a preguntar, simplemente en la entrega de turno era, no está comiendo, no está comiendo, no está comiendo. Entonces, que en realidad veamos que eso tan sencillo que es la alimentación puede cambiarle obviamente a la persona al recordar sus alimentos en casa, al recordar que la alimentación es vital y fundamental, que no se nos vuelva la costumbre, con los chicos les digo, de educar el plato saludable, sí, pero conforme a lo que tiene a su alrededor, reconociendo su entorno económico también y reconociendo sus gustos y reconociendo lo que necesita para que pueda alimentarse y ser mejor. Ay, me pasé muy rápido. Luego, si nosotros tomamos que la comida y la bebida, como dice la doctora Watson, proviene de ese círculo sagrado de la vida, es fuente de vida, energía que necesitamos para crecer, para desarrollarnos y para evolucionar. Cuando tú, Italia, ahorita nombrabas tu proceso de maternidad,
para mí lo más lindo de la maternidad fue lactar a mis hijos, porque era sentir que de mi cuerpo estaba saliendo eso que los estaba fortaleciendo y que los iba a proteger y que los estaba alimentando y que se hacía esa conexión, como lo dice la ética del rostro, ojos con ojos, barriguita con barriguita, ese contacto piel a piel y sentir cómo iba ganando peso, iba creciendo por la alimentación que salía de mí como mamá. Eso es un acto maravilloso. Y cuando ya obviamente tenemos que ir creciendo con ellos y el poder nosotros preparar esos alimentos y que nuestros hijos crezcan porque están alimentándose con el amor que les damos en los alimentos. Ahora imagínense estas personas si les transmitimos que ese acto tan sencillo de alimentarse se convierte en un acto de esperanza para ellos, porque a través de la alimentación van recuperándose de una anemia, de una desnutrición, de incluso sus malos hábitos alimenticios, pero se van recuperando. Y es que algo que es muy importante es que esa necesidad de alimento se asocia a generar confianza, a generar calidez, a crear seguridad en esas relaciones humanas. Cuando tenemos un adulto mayor, por ejemplo, que no se puede alimentar y que nosotros somos quienes partimos sus alimentos y se los damos, él seguramente se siente frágil por no poder hacerlo por él mismo, pero también ve que tú estás dedicando tiempo para que él se pueda alimentar. Reconocer, como les decía también hace un momento, lo que significa la alimentación para las personas. Eh, Muchas veces, obviamente, por todo ese modelo biomédico que tenemos y que consideramos importante, hay alimentos que definitivamente una persona no puede consumir. Si es un paciente renal, no le vas a estar dando alimentos ricos en potasio. Sin embargo, sabemos que hay una manera de poder disminuir ese potasio en ese alimento para que al menos pueda una vez a la semana consumirlo y que se dé ese gusto de volver a tener ese sabor, ese aroma, eso que le recupera su seguridad, que le recupera esa conciencia incluso de cuidado con el mismo. Entonces, ¿de qué manera este significado de la necesidad de alimentos y fluidos podemos entenderlos como enfermera Cáritas? Pues la doctora nos dice que definitivamente hay una asociación energética y emocional con esta necesidad básica y que en ella intervienen factores emocionales que crean asociaciones que permean esos patrones de vida y afectan esos desbalances o esos trastornos alimenticios. Sabemos muy bien que hoy nuestros jóvenes transitan en malnutrición por temas de anorexia, por temas de bulimia, por temas de obesidad, pero ¿cuántos están asociados a soledad, abandono, a heridas que tienen en su corazón y que se refugian en la alimentación? Porque es de pronto como se sienten seguros. Como les decía también, importante reconocer que la alimentación nos puede generar confianza, una sensación de seguridad, de crear relaciones humanas, de reconocer experiencias tempranas de alimentación, experiencias con nuestros seres queridos. Y algo importante que encontré, que me gustó mucho, es que aunque estemos abordando el proceso Cáritas 9, el reconocer esta necesidad de alimentos y fluidos para las personas nos hace reconocer que en el momento en que estamos aplicando interés en esta necesidad de alimentación, estamos también aplicando el proceso 4, porque desarrollamos esa relación de ayuda y confianza. El 5 con la promoción y aceptación de aspectos positivos y negativos. Cuando tú le preguntas a la persona qué le gusta y qué no le gusta de una dieta que le están brindando, que también brindamos el proceso 7 con la enseñanza y aprendizaje porque aborda necesidades, estilos y disponibilidad individual, con solo tener en cuenta esa necesidad de alimento y fluidos. Miremos ahora la necesidad humana de eliminación, evacuación, aseo, apariencia personal. Heidi, nada Señora, más decirte que faltan 20 minutos. ay, muero, no voy a alcanzar al 10, entonces voy a avanzar. Gracias, nena, a correr. Bueno, con la eliminación pasa algo muy interesante y es que invadimos obviamente un espacio en el que la persona generalmente cuida de sí misma para poder hacer este proceso que es tan básico para nuestro cuerpo.
y que obviamente el que nosotros hagamos esa apertura y que lleguemos a esa persona requiere que lo hagamos con todo un respeto, con toda una dignidad de ella misma. Muchas veces nos ha pasado con algunos de mis estudiantes que encontramos que la persona muchas veces ni siquiera se le brinda este cuidado, sino que se deja que el familiar sea el que lo haga. Y entonces yo cuestiono, pero ¿por qué el familiar si finalmente a quienes nos enseñaron cómo teníamos que bañar una persona, que era lo proximal, que era lo distal, que es lo limpio, que es lo contaminado, es a nosotros? ¿Y por qué hoy en muchas instituciones, no sé si pasa en México, hablo de cosas que me han compartido colegas, pero en muchas instituciones pasa que se le deja al familiar para que lo haga y ni siquiera con los elementos mínimos, sino con los pañitos húmedos? ¿Será que así la persona se siente que en realidad sentirse limpio, sentirse que huelo bien, sentirse que mi cabello está bien, que mi dentadura, que, o sea, son necesidades básicas? ¿Y con qué, con cómo lo estamos haciendo para que esta persona sienta que en realidad esa necesidad la estamos supliendo nosotros? ¿Cómo reconocemos y cómo asistimos esa necesidad? Si no lo podemos hacer nosotras mismas, porque las actividades administrativas de un servicio no nos lo permiten, ¿cómo lo delego? ¿A quién lo delego? ¿Y cómo hago que esa persona represente para la persona que está recibiendo ese cuidado, que lo hace con respeto, con amor, con esa devoción, con eso, como lo dice la doctora, como ese acto sagrado, porque es que estás entrando a la privacidad de la persona para limpiar una necesidad que ella tuvo? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Sabes Entonces, qué? Me acordé de algo, Heidi, ujú, de en una reunión nos decía alguien, es que nosotros como enfermeros ni siquiera cuando vamos al baño lo hacemos tranquilos. O sea, estamos en el baño y estamos casi a medio chorro y ya queremos correr y seguir sí, corriendo y ni siquiera nos damos ese tiempo para nuestras propias necesidades necesidad. Ujú, y a veces nos bañamos también en menos del tiempo y no lo hacemos nada conscientemente, todo en automático y a las carreras. Y así es. también, si no lo hacemos con nosotros, si no lo vemos importante con nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a ver importante con los demás, no? Claro. Mira, nosotros tuvimos ya hace algunos años atrás en alguna institución, una de mis estudiantes me dijo, profe, la paciente quiere que le bañe el cabello porque lleva 15 días y nadie le ha lavado el cabello. Y claro, vamos a hacerlo. Y ella al día siguiente trajo todo. Y tú no sabes la emoción que tenía esa señora, porque ya tenía un cáncer de mama, que la había ya hecho metástasis y estaba parapléjica. Eh, Ella se sintió mujer nuevamente, así nos lo decía, porque pudo ver su cabello limpio. Entonces, ¿cómo muchas veces en nuestras instituciones negamos esa posibilidad porque no hay los elementos, porque no hay la persona, porque nos dejamos invadir de actividades administrativas y olvidamos que finalmente todo tributa es a esa persona que está ahí vulnerable y que sea lo mínimo un pasarle los elementos para el cepillado de dientes o al abuelito que tiene la prótesis y limpiársela, pero es que se siente persona, se siente digna, porque se ve limpia, se siente que ha sido atendida. Y en este proceso de la eliminación, el que descubra sus partes íntimas para que otra persona la limpie incluso, porque no lo puede hacer por ella misma. Entonces, creo que definitivamente se tiene que hacer como un acto que somos privilegiadas las enfermeras y enfermeros al poder tener ese espacio, porque ningún otro profesional lo hace, ningún otro profesional lo hace. Nosotras somos las que tenemos como ese permiso porque brindamos ese cuidado. Bueno, ahí les dejé que otros procesos intervienen al atender la eliminación de la persona o ir avanzando. La necesidad humana de ventilación, lo veíamos ahorita con el centrado. El hecho de que respiremos, cuando tomamos el aire, sabemos que estamos tomando ese aliento de vida y que cuando las personas que están bajo nuestro cuidado tienen esos problemas en su parte del sistema respiratorio y circulatorio que funcionan muy a la par, pues estamos invitados a que favorezcamos un sistema de ventilación fresco para ellos, como lo decía Nightingale, que a través de esas prácticas de respiración, de relajación, busquemos que puedan ellos tener una manera de descargarse emocionalmente también,
que el ejercicio de inhalar y exhalar se convierta en un ejercicio de sanación y de liberación. ¿Cuántas veces no relacionamos la ansiedad, la ira, el miedo con que nuestra respiración se vuelve más rápida o se vuelve irregular cuando estamos en estados de ansiedad? Cuando nuestros jóvenes entran en estado de ansiedad y simplemente con que tú le ayudes, espera, vamos a respirar juntos. Toma aire, sosténlo, como nos enseñaba Mónica en el Congreso, de 1 a 4, de 4 a 1 y otra vez de 1 a 4. Pero que entendamos que la respiración se convierte también en un acto necesario de acompañamiento. A veces, muchas veces, solo como lo muestra la primera fotico, lo tenemos en cuenta cuando hay un dispositivo que te ayuda a respirar. Pero en algo tan sencillo como es tomar la mano de una persona que está triste, ansiosa, y ayudarla a respirar suavemente, ayudarla a que se relaje, puede ser lo que ella necesita para que pueda sentirse tranquila. Y estamos llevando, obviamente, un acto de reparación allí con ellos. Esa capacidad de manejar emociones y sentimientos a través de ser conscientes del aire limpio que tomamos y de cómo descargamos en lo que eliminamos a través de la respiración. Y cuando hacemos esta práctica, esta necesidad de ventilación, también tenemos en cuenta el proceso 5 y el proceso 1, que me parece muy lindo porque es mejorar la ventilación de una persona. Miremos la necesidad humana de actividad e inactividad. Uf, Dios mío, esto yo lo veía y es tan real. Cuando nosotros entramos a los servicios hospitalarios y vemos a cada una de esas personas en una cama, y todo el día se pasa allí. Nosotros por lo menos salimos, tomamos un tren, un taxi, un bus, subimos, bajamos, pero cuando se llega el momento de una enfermedad que te incapacita, una enfermedad que limita tu movimiento, una enfermedad que te impide, como lo decía hace un momento, ponerte en pie, que no puedas tomar decisiones por ti mismo, sino tengas que esperar que otro venga por ti y te ayude. Eso para la persona impacta de una manera muy fuerte, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso y dejamos que la persona siga ahí, ¿verdad? Muchas veces, no, sí, necesita terapia física, pero ¿qué tal si le enseñamos de pronto cómo ayudarse con la otra manito a hacer movimiento, ¿verdad? Si de pronto es un paciente con una hemiplegia y que él mismo pueda ayudarse, que él mismo sienta que puede avanzar y que puede cuidar de sí mismo en esa necesidad. O cuántas veces nosotras mismas no dedicar un poquito de tiempo a que pueda él sentir que le acompañamos a coger su silla de ruedas, a coger su caminador, a que se sienta seguro porque él va en el caminador, pero vamos junto a él. Y le estamos dando seguridad de que él puede hacer esa actividad por él mismo. La necesidad humana, ahora voy por las necesidades humanas, de logro, de expresividad, trabajo y contribución más allá del ser. Vean, yo creo que es tan importante que la persona, a pesar de lo que esté viviendo, pueda sentir que la situación que está pasando tiene un sentido, tiene una contribución a su propia necesidad básica y que es una oportunidad para que mejore su autoestima y su autorrealización. Sabemos muy bien que para cada uno de nosotros el trabajar, el producir, los logros que tenemos generalmente buscan una aprobación externa, un reconocimiento externo. Pero creo que lo más importante es que no vivamos de ese reconocimiento externo, sino que sepamos que lo que hacemos, lo hacemos justamente porque amamos lo que hacemos, porque contribuimos a nuestro crecimiento personal y porque de alguna manera eso va a impactar en la vida de otras personas, sea la actividad que tú hagas. Obviamente, si nos enfocamos en enfermería, sabemos muy bien desde la teoría cómo ese acto mínimo que hacemos puede tener una intencionalidad y llegar hasta donde tú menos te lo esperas. Pero sí que podamos reconocer que el que la persona sienta que en realidad no se va a quedar ahí en una cama para siempre, en una silla de ruedas para siempre, en un diagnóstico para siempre. Diagnósticos que sabemos que derrumban sueños, como un cáncer, una esclerosis, incluso una enfermedad renal, pero que ellos tengan esa capacidad de poder sentirse que a pesar de, hay un apoyo social, hay un reconocimiento de que puede llegar a hacer cosas a pesar de la situación y de la enfermedad que está teniendo. La necesidad humana de afiliación, pertenencia, familia, relaciones sociales y cultura. Ahí traje esa frase de Erich Fromm, que es esa necesidad profunda
de superar esa separación y de abandonar la prisión de la soledad. El ser humano está hecho para estar siempre acompañado. Y si nos vamos a desde los dogmas de fe, el hombre no estuvo solo al inicio, pero después se crearon la compañía. Y sabemos que muchas veces nosotros queremos estar solos porque necesitamos momentos de introspección, de estar con uno mismo. Pero ¿qué seríamos? ¿No seríamos comunidad Cáritas, por ejemplo, si no están ustedes presentes? Yo le compartí a Luzana hace un momento, sentir que en un momento de preocupación, incluso de frustración, llegan colegas que te abrazan no solo físicamente, sino desde lo espiritual, con su palabra, con aquí estoy aquí, te está saliendo bien, lo estás haciendo bien, te quedó bonito. O sea, se satisface esa necesidad humana de esas relaciones sociales. No nos quedemos cortos, queridas colegas, en afianzar esa pertenencia, en que la persona se sienta que su familia es respetada, que ojalá podamos tener más flexibilidad en esos horarios de visita que a veces se vuelven tan impositivos y una persona sola en una cama anhela que el familiar llegue, que le pueda tocar su mano, que le pueda decir qué pasa en casa. Miren que hoy en algunas latitudes se ha avanzado, y bueno, en esa humanización que tenemos de las mascotas, que quieren tener la mascota mientras está hospitalizado, porque ni siquiera en su familia hay alguien que represente ese sentido de pertenencia y que le genere que es amado y que ama a alguien. Lo dejo ahí, no puedo avanzar más. Importante que en reconozcamos que esa persona, cuando se mira en el espejo, se mira cómo los otros lo ven y que muchas veces, como la tribu africana, ese soy porque somos, es aquí donde se reconoce. Implica que las expectativas, las relaciones, todo lo que hay alrededor de ese entorno que tiene la persona en casa, lo podamos reconocer y lo podamos de alguna forma hacer sentir bien en el ámbito, en este caso hospitalario, puede ser también comunitario, en donde no neguemos esa oportunidad de relacionarnos, porque a veces creemos que ser distantes con las personas que están hospitalizadas es que crean que ganamos seguridad, que tenemos autoridad. Yo creo que es al contrario. Entre más lejanos estemos con ellos, más perdemos. Y reconocer, como enfermeras Cáritas, que definitivamente necesitamos esta necesidad de afiliación, de que se sientan pertenecientes, de que se crean lazos con las personas que cuidamos. Las personas ya reconocen un grupo de enfermeras y de auxiliar de enfermería que entran a turno y se crean afinidades y se crea muchas veces camaradería y esa relación de ayuda y confianza porque sienten que con ese grupo pueden sentirse mejor o más, sí, como que se sienten más y mejor atendidos que por otros grupos. La necesidad humana de autorrealización y crecimiento espiritual. Siempre es algo que tenemos cada uno de nosotros. Creemos cumplir una misión en la vida, una tarea. Y muchas veces las situaciones en que aparecen las enfermedades interrumpen y hacen que tengamos que tener esa conciencia de que hay que abrirse a otras oportunidades. Como lo decía la doctora Newman, la salud es una conciencia en evolución y que la calidad de vida está asociada a esa autoconciencia, al autoconocimiento, al autocontrol, a través de las elecciones y decisiones que tomemos, pero que tenemos que ser informados. Difícilmente cuando una persona no tiene información de todo su estado de salud puede participar en la toma de decisiones y yo creo que es uno de sus derechos, tomar decisiones respecto a lo que viene de su tratamiento, a cómo cuidarse mejor, a cómo va a enfrentar la vida, a cómo va a tener esa comprensión de la nueva experiencia que tiene que vivir, sea por unos cambios de hábitos, sea porque le toca vivir con una silla de ruedas, con un dispositivo, con algo que le mantiene la vida, pero que le haga sentir que de todas formas tiene esa necesidad de autorrealización y que la puede cumplir a través de lo que le compartimos. ¿Y esto por qué? Porque hoy, como lo decía hace un momento Luxa, vivimos en un mundo que nos obliga a estar cual ratoncito, ¿verdad? Trabajando, 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 que le ofrece mucho espacio a lo físico
y muy poco a lo espiritual. De pronto ha habido un realce de lo espiritual en este milenio, pero recuerden todo lo que hay alrededor de la cultura, de lo estético, de lo bello, de cuántas niñas jóvenes se nos han muerto por cirugías estéticas porque creen que es lo más importante tener un buen cuerpo y no pensar en su crecimiento espiritual, en su propia autorrealización, en cómo, no sé si pasa en México, pero acá en algún momento el regalo de 15 años no era la fiesta, sino una cirugía estética. Y un papá creer que esa es la manera como le genera autorrealización a su hija, o que por darle gusto, porque finalmente es amor, ¿no? Y le quiere dar un gusto. Pero cómo de pronto nos hemos perdido porque el mundo nos ofrece cosas que están muy conectados con lo material y desconectados totalmente de la esencia que es el espíritu. Voy a ir corriendo. Eh, ¿Cómo pueden las personas que cuidamos identificar esto que hemos visto así de manera rápida? Pues que ellos sientan que le estamos ayudando a cuidarse hasta cuando ellos puedan hacerlo por cuenta de ellos mismos, que tengamos vigilancia en control de los medicamentos que aplicamos, que mantengamos a la familia informada, que estemos muy cerca de su evolución de salud, que compartamos esas decisiones que tienen que hacerse respecto a su cuidado y que permitan que su familia los visite más frecuentemente. Ahora bien, entremos al proceso 10. ¿Voy bien de tiempo? Corrí. El proceso 10 es muy bello porque habla de la apertura. ¿Apertura que a lo espiritual, a lo místico y las incógnitas permitiendo los milagros? Eh, Hay algo que nos regala la doctora en su libro y es eso, esa frase que coloco en comillas, permitir el milagro. La enfermera Cáritas sostiene la esperanza del paciente por un milagro. Sabemos muy bien que muchas veces en los diálogos que tenemos con las personas que cuidamos, eh, vemos mucha desesperanza, mucho miedo, mucho temor. Ante un diagnóstico se crea frustración, se crean todas las etapas que conocemos desde lo biológico y psicológico de negación, de rechazo, pero que muy en el fondo hay un miedo muy grande, seguramente a morir. Y ese miedo se genera seguramente porque de pronto sentimos que no hemos hecho muchas cosas y que todavía nos falta por hacer. Y que en ese trasegar de la vida, de pronto hemos cultivado muchos de los aspectos físicos, pero que de pronto no hemos hecho trascendencia. Y es cuando de pronto sentimos que no es el momento de dejar este plano físico, porque nos faltan todavía cosas por cumplir, porque hay sueños y metas que realizar. Pero bueno, ahorita les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Respóndanse esa pregunta. A veces nos pasa que decimos que nuestra familia es lo más importante. Yo creo que todas las que estamos aquí, y seguramente los que van a escuchar esto después, van a decir, sí, claro, mi familia es lo más importante. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo de tus 24 horas compartes en realidad de manera, con la presencia auténtica que nos enseña la doctora Watson, con tu familia? ¿O estás presente, ausente? ¿Estás en un comedor, pero con el celular en la mano, mientras los demás comen? ¿O está tu hijo en su cuarto con el computador, tú en tu estudio con tu computador, tu esposo en la sala de televisión? Y de pronto diríamos, estamos seguros, todos estamos en casa. Pero ahí hay prioridad por tu familia, ¿qué compartes? ¿Qué hablas con ellos? ¿Cuántas veces dejas pendiente la necesidad de tu hijo o de a quien más ama? No quiero hablar solamente del esposo o el hijo, tú puedes ser tu padre, tu madre, porque es que primero está esta reunión. Nos dejamos atropellar por esas realidades, porque es que yo me debo a un trabajo, obviamente, entonces tengo que responder a unas responsabilidades. Pero hasta cuántas veces pasa que tú puedes dejar en la oficina ese trabajo para que en realidad tu fin de semana te lo dediques a ti y a tu familia, si tu familia es tu prioridad. Pero muchas veces dices, no, váyanse ustedes al paseo que yo tengo que adelantar mi trabajo.
y cuando llega la enfermedad o cuando incluso llega la muerte. ¿Qué es lo que importa cuando uno se tiene que detener en su andar en medio de la vida cotidiana? Yo creo que es importante preguntarnos eso. Hay muchas maneras en que nosotros podemos manifestar la manera como amamos a nuestra familia. Pueden ser con detalles, pueden ser con tiempo de calidad, pueden ser con actos de servicio, pueden ser con obsequios. Tú puedes escoger o tener dentro de tu historia familiar ese lenguaje del amor con el cual te haces presente, presente. Pero lo más importante es que te des cuenta que no te puedes dejar atropellar por esos afanes de la vida, porque de pronto dejas de percibir esa parte misteriosa y existencial que tiene la vida. Cuando la doctora nos habla de este proceso, nos abrimos al espacio de los milagros. Nos abrimos, aunque lo veía hace un momento, se los decía a ustedes, cuando abrimos nuestros ojos todos los días, Dios mío, es un milagro, porque hay personas que hoy abrieron sus ojos espirituales, pero los físicos no. O alguien que se despertó y al lado de su cama ya su pareja no está presente físicamente. Y eso es un milagro. Muchas veces nos pasa que hemos tenido que cuidar personas en las cuales suceden cosas que uno dice, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Si tenía este diagnóstico, ¿cómo así? O hemos vivido situaciones en las que creemos que hubo un milagro real en nuestra vida, que hubo una sanación física. Y obviamente esto para algunos colegas puede sonar un poco mm, traído de los cabellos, dirían, ¿no? Porque somos demasiado pegados a que todo tiene una explicación científica. Pero definitivamente hay personas que han tenido experiencias en las cuales una enfermedad con un diagnóstico, por una situación que después ellos comentan, sean porque creen firmemente, porque se entregan a ese ser superior o por ese misterio y místico que hay, son sanas. Y hoy tenemos, por ejemplo, mujeres que son sobrevivientes de cáncer, que fueron muy juiciosas con sus tratamientos, porque es que desde la divinidad pone a los profesionales para que con su sabiduría pues apliquen los tratamientos y las personas se sanen, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que reconozcamos que sí hay un misterio, hay una existencia, hay algo desconocido espiritual de lo cual no podemos abstraernos y que cuando esa persona nos dice, por decir algo, necesito leer la Torá, necesito leer el Corán, necesito leer la Biblia, porque de pronto eso lo conecta con esa fe y esa esperanza para recuperar su salud, no podemos negárselo, definitivamente no. Y que de pronto alguno que lea los dos libros que tiene el Instituto de Milagros y Misterios va a encontrar que nosotros los enfermeros hemos acompañado muchas historias de vida en las que en realidad eh, surgen cosas misteriosas, místicas, que nos llevan a reconocer que hay algo más grande que no podemos controlar y que más bien permite que las personas que viven esas dimensiones puedan reconocer que hay mucho más allá, que hay un propósito de vida, que ante la desesperanza surge la esperanza, que ante el miedo surge la fe, que ante la oscuridad surge la confianza y que ante todo somos un ser integral, que no solamente el plano físico se sana, también nuestra alma se tiene que sanar. Si no sanamos nuestro corazón, difícilmente podremos tener un cuerpo también sano. Si nuestro corazón solo guarda rencor, resentimiento, pues obviamente lo que destilamos será odio, será egoísmo, será amargura, y eso se refleja en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos, Luxa? Pues ya en la grabación estamos a punto de cumplir la hora. Ok, ok. Entonces cierro acá. Quería mostrarles algo, bueno, pronto los haga muy rápido. Estos últimos conceptos como para que los tengamos en cuenta. Reconocer en esos procesos de vida y muerte, yo creo que algo que también de pronto en el libro de la doctora señala es que cuando aparecen los cuidados paliativos,
Muchas veces se cree que es la última parte que tiene una persona y resulta que no, que es precisamente allí donde afianzamos esa sanación que requiere la persona desde su alma, generar espacios de perdón, porque muchas veces las familias se cierran, y crecen con muchas heridas y de pronto cuando llega una enfermedad que los convoca a que se unan nuevamente, tenemos que facilitar esos círculos de perdón, de sanación, porque seguramente es lo que necesita esa persona para poder descansar e irse a su plano espiritual y lo que necesita esa familia para abrazarse y recuperar los valores y el amor, que es lo que finalmente fundamenta la familia. Entonces, algo que les quiero compartir muy rapidito es que nosotros quisimos investigar qué pasaba con lo que sentían las personas respecto a la manera como los profesionales la cuidaban. Y yo quiero que miren el factor, dice factor, perdón por el error, el proceso Cáritas 9 y el proceso Cáritas 10, que puntuaron muy por debajo de 3.58 y 3.66. ¿Y por qué lo puntearon así? Porque imagínense que cuando se preguntaba de manera general cómo se sentían cuidados, eh, en las barritas anaranjadas y grises es algunas veces y casi siempre, y la amarilla es la siempre. Y si ustedes ven, voy a ir pasando rápido, pero priorizar el cuidado, miren que la mayoría de las veces era gris, o sea, casi siempre, y debería ser siempre, en que lo llamen por su nombre, en que lo traten con amabilidad, en que le expliquen los cuidados, en que le respeten sus creencias. Igual aquí en la comunicación, mire, casi todo en gris, casi siempre, pero no siempre. Aquí en disposición para brindar cuidado. Bueno, aquí hay algunas que están en amarillito, pero miren esa de manifestar que están pendientes de usted, están anaranjados. O sea, algunas veces el paciente, la persona, a mí me gusta decir paciente, la persona siente que en realidad están pendientes de él, que le escuchan atentamente, que le preguntan y se preocupan por su estado de salud algunas veces. Bueno, creo que cerraría ahí, Luxa, para no profundizar. De pronto, bueno, esto, casi apenas un 56% se sentían que eran cuidados de manera humana. Y ya para cerrar, yo creo que cada palabra que escribimos cuando nos damos esa oportunidad después de que cuidamos a alguien, eh, nos permite hoy reconocer de que de alguna forma hemos tocado y transformado vidas. Y como dice la doctora Watson, el cuidado auténtico toca el alma, transforma el momento y abre espacio para los sagrados. Ay, no sé, Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Heidi. No sé si quieran alguien ¿Alguna? comentar Ujú, algo, sí, pero creo que, ¿sí me escuchan? Sí, Lux. Ay, pues no nos quedó casi tiempo para el 10, pero creo bien. que como tomaste el 9 me gustó muchísimo porque a veces, em, no te voy a negar, pero como que me lo quiero pasar porque se me hace algo que ya hemos estudiado tanto con las 14 necesidades de Virginia Henderson, que no sé en Colombia, pero aquí en México todavía en muchos lados se siguen llevando, Ujú, y entonces como que me lo paso porque digo, eso ya lo vimos, pero la forma en como tú lo viste, creo que fue regresar a ese concepto de mente, cuerpo, espíritu, o sea, de que si estás viendo una necesidad de alimentación, pero verla desde mente, cuerpo, espíritu, y cada una como te fuiste, creo que me gustó muchísimo, ay, qué y bueno. ya hasta quiero que me la presentes con mis estudiantes. Ujú, Porque fíjate que sí, tiendo a hacer menos el proceso Caritas 9 y ahorita sí me quedé, wow, qué padre que lo hayas abordado de esa manera, y yo creo que nos enseñas mucho y nos enseñas a cómo nosotros también podemos enseñarlo y cómo podemos cambiar ese concepto de necesidad solamente priorizando lo físico, ¿no? Que siempre ujú, es lo que vamos haciendo. Y pues la parte de que los milagros y los misterios siempre están ligados a la vida y a la muerte, y que desgraciadamente a veces nos damos cuenta de los milagros cuando estamos cerca de la muerte, en vez de que estuviéramos conscientes todo el tiempo que estamos con vida
de esos milagros y esos misterios. Y eso también es todo un reto para nosotros como personas y también como enfermeros para poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Y, y pues creo que aquí todos aprendimos, pero también todos somos maestros, ¿eh? O sea, las personas que están aquí seguramente tendrán sus propias experiencias y no sé si alguien quiera compartir algo sobre esto que vimos con Heidi. Mm. Sí, yo te quiero comentar algo mientras de pronto alguna colega habla. Em, a veces te presentan unos milagros que no, para nosotros, como te decía hace un momento, desde el raciocinio científico no lo creemos. Mi paso por la clínica renal, tuvimos una persona, una mujer diabética, que efectivamente tenía un problema renal ya y le tuvieron que hacer una nefrostomía y se la hicieron. Ella empezó en un proceso espiritual antes, desde que la diagnosticaron y pues bueno, se entregó mucho a toda una práctica de fe, pidiendo su sanación física. A ella la operan, le extirpan su riñoncito, eh, pero empieza a tener una recuperación de su enfermedad renal que ella no entendía. O sea, pero ¿cómo así? Los laboratorios están bien, no sé qué. Y resulta que el médico le ordena tomarse una tomografía y exámenes, la creatinina bien y todo. Y entonces se dan cuenta que el riñoncito estaba ahí. Y en la tomografía se veía el riñón. Y ella va y le pregunta, ella busca en la clínica a la instrumentadora y le pregunta, oye, ¿cómo así? ¿Ustedes no me sacaron el riñón? No, claro que sí, yo lo tuve en mis manos. El médico tratante también le dice, no, claro que sí, ese riñón se sacó, ¿cómo que no? Entonces ella dijo, no, pues el Señor me sanó y tengo mi riñón otra vez. El tema fue que ella, en su alegría, no recordó que uno debe respetar ese milagro. Si tú te sientes sana de algo, sea una cefalea, sea un hipertiroidismo, pues de todas formas tienes que conservar y cuidar tu cuerpo. Es que el cuerpo es como lo decía Platón, es el templo del espíritu. Entonces cuida tu cuerpo, porque cuidar tu cuerpo es cuidar tu espíritu. Y ella pues no se descuidó lo bastante y volvió a enfermar teniendo escarcha urémica y todo el rollo. Y volvieron a hacerle todos los exámenes y ya ese riñoncito que en una imagen de tomografía había estado, ya no estaba. Y terminó en diálisis. Eh, Cuando en algún entorno yo comenté esto, un colega dijo, recuerda que es que hay células que se pueden multiplicar y entonces pudo haber pasado. Sí, bueno, sí, démosle la explicación científica que querramos. Pero de pronto desde la fe que ella tuvo una oportunidad de cuidar de su cuerpo porque le han dado una segunda oportunidad. Y resulta que no lo cuidó porque volvió a beber, volvió a todas las... Y obviamente su diabetes no la ayudó. Y tuvo que terminar en terapia dialítica. Entonces, eso es algo que no es explicable, pero pasó. Y muchas veces nosotros, desde lo racional, nos reímos, nos burlamos, el paciente nos cuenta y qué es eso que iba a hacer. Eso son ideas suyas. Pero creo que en eso hay que solamente escuchar, porque si a nosotros nos genera dudas, no somos también eh, dueños de lo que el paciente está contando. O sea, respetémoselo, respetemos. Obviamente sin que se ponga en riesgo su vida, porque si necesita el tratamiento oncológico y ella cree, obviamente que va a ser sana, listo, va a ser sana, pero a través del tratamiento oncológico. ¿Sí? O sea, es algo que no podemos, tiene que tener, como dice Leonardo Boff, la justa medida, porque nos tenemos en una dimensión que nosotros mismos no conocemos. Sí, y eso da mucha importancia al cuidado, al cuidado de sí mismo desde lo físico,
desde lo mental, desde lo espiritual. Por ejemplo, yo cuando digo, es que no tengo tiempo de ponerme a meditar, no he ido al yoga, no hay nada, pero ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio, eso sí lo puedo hacer y confío que mente sana en cuerpo sano. Entonces, nomás puedo con uno ahorita, con el cuerpo. Lo otro espero que venga por añadidura. Pues sí, porque, o al revés, alguien dirá, voy a hacer mi práctica espiritual y en consecuencia espero que todo se alinee y también el cuerpo responda, ¿no? Entonces, eh, habla mucho de esta conciencia de la persona, como la ve Watson, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, y, y de cómo pues tenemos que honrar las tres cosas, porque es lo que nos hace estar aquí en este momento. Así es. ¿Alguien más? Ujú. Hola, Yesmin. Monse, Diana, Yasmin, Yesmin Adriana, es Diana. una mía, te la presento. ¿Sí? Buen día. Hola, Montserrat. Hola. Hola, buen día, Heidi, Lux y a todas, buen día. Pues mira, yo nada más agradecer una conferencia bien hermosa y bien padre, que en cada una de las diapositivas y en cada una de las cosas que nos ibas contando, yo me estaba reflejando y venía y decía, sí, eso yo lo viví, ¿no? Con algunas situaciones personales o con algunas otras en las que he sido acompañante. Híjole, me hiciste reflexionar muchísimo, muchísimo, muchísimo y ver esta parte también, ¿no? Que ya lo decía Lux, qué importante es también el cuidado para nosotros mismos, y el cuidado pues para los demás. Y lo que siempre decimos, si no estoy bien yo, ¿cómo espero que la otra persona esté bien, ¿no? Entonces, nada más, muchísimas gracias. Aquí estoy calladita, pero estoy escuchando todo. Tan bella, gracias. Buena, yo también estoy por acá. Hola, Yasmin. Hermosa. ¿Cómo está? Espere y pongo acá, porque la conexión sí es la que me está molestando horrible, no sé. Ay, hola. Hola. Les quiero compartir algo que no es mío, es de una estudiante que hoy me contó que se sintió muy bien y me lo compartió, que ella tenía sus personas asignadas al cuidado, pasaba por ahí, los saludaba todos los días durante la semana. Y ayer se le acercó, le tomó la mano y le dijo, gracias porque para ti existí. Ahí me dieron ganas de llorar. Yo le dije, ¿en serio usted tuvo la oportunidad de vivir eso? Y sentí la alegría de la estudiante y fue hermoso. Entonces, se permitió el Hermoso. milagro. Fue hermoso. Así es. Hermoso. Y quise compartirlo con ustedes, esa alegría que yo sé que así se multiplica aún más. Sí, muchas Así gracias, es. Yasmin. Gracias, Yesmin. Chao, hermosa. Gracias. Adrianita, no nos vas a decir nada. Y ya Salió Diana. Diana huyó y Talia dijo que se tuvo que ir seguramente porque iba a mandar a su bebé. Pues muchísimo, Heidi. Con gusto, Tengo Bella. que, espérame, déjame ponerme como presentador para Adriana. Dice, mi micrófono está mal, perdón. Pues dinos lo que quieras en el chat si quieres decirnos algo, Adrianiux. Yo quiero compartir entonces, ¿dónde está? Pues yo quiero agradecer ahí con este pequeño reconocimiento por tu participación en Tan bella. Ay, algo dijo Adrianita. ¿Qué dije? Estoy satisfecha con el contenido y me hace reflexionar. Ok, gracias, Adrianita. Muchas Pues, gracias. oye, nos quedamos con ganas de más, Heidi. Te Corrí, hubiera, corrí. te hubiera, te hubiera apartado 2 horas, porque sí nos dejaste con ganas de conocer
todo lo demás que traías. Te agradezco muchísimo porque sé que preparar una presentación siempre toma tiempo. Sé que no nos gusta sacar presentaciones recicladas y siempre andamos buscando algo nuevo y siempre aprendemos algo nuevo cuando estamos creando otra presentación y Ujú, creo que sí. hoy nos mostraste todo esto y nos mostraste todavía con más profundidad los procesos Cáritas 9 y 10 que nos ayudan como personas y también como profesoras, como enfermeras, como todo y yo te agradezco muchísimo y te damos un aplauso. Ay, gracias, gracias, Luxa. Lo recibo con mucho cariño, de verdad. Y como lo dije al inicio, lo más bonito de preparar esto es que definitivamente hay una exhortación de cómo estamos haciendo las cosas y que hay que mejorar. Así que, y fue como recordar, ay, sí, aquí se hizo esto y fue como ir interconectando. Así que no, muchas gracias por la invitación y bueno, para eso ¿Sabes qué estamos, me para faltó apoyarnos. mandarles el link para las constancias? Espérenme, déjenme se los mando a ustedes los que están todavía conectados. Me escriba, se los mando ya. Italia uno de ellas nada más. Se lo, y si lo pueden ver para que pueda registrar su nombre y darle su certificado. Puse un forms ahí en el chat. Si lo ven, Montserrat, Yasmín y Sí, Adriana. sí. ¿Sí se ve? Sí, Luke, sí, sí, aquí está ya en el chat. Entonces, creo que nada más me faltaría esta Italia y Diana de mandarles el link y agradecerles muchísimo su presencia y pues voy a cortar ahorita la grabación.